Sí, sí, la clase pasada se puso. Ahí. Bueno, ahí se ve la pantalla, se ve un notebook, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos un par de cosas para ver. La clase igual no debería durar tanto como la pasada. Pero bueno, vamos a arrancar con series de tiempo. O series en general. ¿Qué recuerdan del TP? ¿Qué recuerdan de la teórica de series? ¿Qué ejemplos de series para predecir pueden darme? Precios a lo largo del tiempo. Perfecto. ¿Algún ejemplo de alguna serie que se pueda predecir? Precios de acciones. Perfecto. Ese es el tipo de series que solemos querer predecir. ¿Cómo cambia el enfoque? Bueno, primero, acá tengo un par de series, algunas más simples, y vamos aumentando un poco la complejidad. Son todas generadas acá, algunas con un poco de ruido, otras con cuentas más complejas, pero no hay mucho más que eso. Y vamos a ver un poco cómo los modelos se comportan con distintas series. Acá esta es la 1 y la 2. La 2 es la 1 pero con ruido. Y después tenemos ya esta que trata de ser como acciones y esta de acá que trata de ser un poco más impredecible. Entonces, ¿qué cambia respecto de lo que hacemos tradicionalmente? Bueno, por lo general, ¿qué tenemos? Tenemos X, o sea, tenemos features, tenemos variables independientes, y con eso tratamos de predecir una nueva variable dependiente del resto. Ahora cambia un poco la cosa, suele ser más algo del estilo donde tenemos el, el historial de una variable y queremos predecir los próximos valores de una variable. Hay un punto medio también que es tener ambas, o sea, tener algunas features independientes y tener el historial de la variable, pero ahora vamos a estar más que nada con el caso simple de tener una serie y querer predecir el siguiente valor. Entonces, ¿cuál sería el primer enfoque que podríamos darle? La primera forma de encararlo. ¿Cómo se les ocurre? ¿Alguna idea? Bueno, una primera forma de encararlo es con feature engineering. Es decir, no tratar de trabajar con ese i entero, sino tratar de crear features que describan ese i y que nos lleven que describan el historial de la variable y que nos lleven a un formato más tabular. Por ejemplo, lo que arrancamos teniendo es el último valor. Eso sería una posible técnica. También podemos tener variables que describan los datos previos, como por ejemplo la media o la desviación estándar. Y también tenemos algo del estilo de features lagueadas. Entonces, podemos agarrar una ventana y decir, en esa ventana tomamos una serie de puntos con la resolución que queramos para describir un poco los datos. Esto entonces, ¿qué nos deja? Nos deja un X que nos va a llevar a un formato como el que teníamos antes, donde tenemos features, donde creamos features a mano para poder trabajar el problema. Entonces, capaz recuerdan, el lunes pasado dijimos algo, que era que en imágenes y demás se había arrancado haciendo mucho feature engineering. Sí, perfecto, se puede hacer un promedio, se puede hacer features flagueadas, se pueden tomar cualquier tipo de métrica que describan los datos pasados o que tenga los datos pasados embebidos de alguna forma. Después, ¿cuál es lo que podemos, cuál es la otra forma de encararlo si no? La otra forma de encararlo es dejar que un modelo haga estas features. Hablamos entonces que en las imágenes capaz se había arrancado con Computer Vision como creando features a mano, hablando de los colores que traten de describir los píxeles y sobre eso tabular, usar un modelo. Y con redes neuronales habíamos logrado pasar de eso a que las features se hagan solas internamente, que el modelo extraiga las features que más le sirven. Em, entonces, lo que hace un poco el modelo, si bien podemos hacer este enfoque tradicional, lo que podemos hacer es trabajar con redes que nos creen las propias features. Y ahí es un poco donde entran las RNNs. Las RNNs, a la larga son redes, no es mucho más que eso, pero tienen la ventaja el, de que logran construir features internas para representar el pasado de la variable.
No es que tengan una ventana infinita, no es que puedan trabajar con cualquier tamaño de ventana, pero sí logra ir construyendo una serie de datos que se va guardando, que puede ir guardando en memoria o el historial en su estado interno. Entonces, em, se dice que es recurrente o recursiva, por esto de que la ecuación está definida por no solo por el input que le llega de la capa previa, sino también por algo que le llega de otra neurona recursiva, de otra neurona recurrente. Entonces, con eso vamos como formando una ecuación que puede parecer recursiva, pero a la larga lo que termina haciendo es que desenrollamos la variable. ¿Les quedó claro de la teórica cómo funcionan las RNNs? No sé si a alguno no le quedó del todo claro o algo. Sí, sí, sí. Había algo que a mí no me había quedado del todo claro y era que como que analizaba, para hablar de que no era muy buena reteniendo largos periodos de tiempo, analizaba la derivada, no recuerdo, no me recuerdo cuál término, creo que era de R, de la neurona esta recurrente. Y como Sí. que entendí lo del error y así, pero todavía no estoy muy segura por qué es que necesito como la derivada en que, o sea, no entendí, o sea, entendí a partir de que hay un problema en lo de la derivada y lo de los largos tiempos, a partir de ahí entendí en adelante, pero no entendí por qué nos interesa la derivada. ¿Te acordás que para entrenar una red trabajábamos con el gradiente, que lo Sí. estimábamos por backpropagation? Ujú. Este gradiente a la larga es la derivada de la variable. Entonces, si backpropagation está estimando el gradiente o es una forma de computar el gradiente, entonces va a tener va a seguir lo que haga esta derivada. Entonces, en la derivada lo que termina pasando es esto, es que se pierde o sea, si lo haces a mano por la regla de la cadena, viste cómo puede explotar o Claro. desvanecer el gradiente, que son problemas que suceden con al hacer las cuentas. Con backpropagation no estás exento de ese problema. Todavía te puede pasar lo mismo de que cuando vas propagando el error o algo se vaya a cualquier lado o algo desaparezca y se vaya a cero. Ok, 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 vale, gracias. Perfecto. Bueno, ¿con qué trabajamos con las redes neuronales? Bueno, tenemos que definir una especie de ventana. ¿Se acuerdan? Acá entonces, con esto extrajimos features. ¿Entienden un poco qué es este código? Porque ahora lo que lo que vas a hacer con las redes es hacerlo automáticamente, pero la lógica va a ser similar a esto. O sea, acá estoy agarrando i, tengo un i que tiene una variable, en este caso S1, que era la primera curva que les mostré, y estoy representando en forma de tabla en cada parte. En cada elemento de esta nueva tabla, lo que describo es los valores pasados, como que describo el historial de la variable con features numéricas. ¿Entienden bien esto? Es un poco en lo que se basa el resto del trabajar con series. Perfecto. Bueno, lo que vamos a hacer con las redes neuronales es crear conexiones dentro de la capa para para dar la oportunidad al modelo de que genere estas features o de que genere información que hable del historial de la variable. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, primero, ¿cómo es lo que recibe? No es que recibe una serie, se podría ir deslizando el modelo sobre una serie, pero por lo general lo que vamos a querer pasarle es una ventana. Esto acá lo definí como lookback y es cuánto para atrás de la serie le pasamos. Ahí lo vamos a usar para transformar los datos que recibe la red también. Pero no es más que la ventana que va a mirar al mismo tiempo la red. Y después, las neuronas, ¿en qué era se usan similar a cualquier otra capa? Es una capa que se puede aplicar en cualquier parte del modelo secuencial o del modelo con la API funcional y que tiene un par de parámetros. Esto, por ejemplo, es la cantidad de neuronas de la red recurrente. Em, esto sale de la parte donde se desenrollaba la red, donde se desenrollaba la recurrencia y se van resolviendo los términos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Cómo se vería entonces una red con 40 unidades? Y se vería como 40 neuronas que tienen una conexión que va a la siguiente capa, pero que también tienen una conexión con la neurona del lado. Entonces, eso es un poco lo poderoso de las redes recurrentes.
En convoluciones, nosotros lo que hacíamos era solamente conectar los píxeles que estaban cerca, o en una capa intermedio las neuronas que estaban cerca, un poco como con esta hipótesis de que lo que estaba muy lejos no nos aportaba tanto. Acá, en cambio, es algo... Bueno, acá es algo muy similar. Lo que hacemos es conectar un poquito distinto a las neuronas para hacer conexiones que creemos que van a ayudar al modelo y que la evidencia empírica demuestra que ayuda al modelo. Entonces, no es mucho más que eso. Ven que con Keras es fácil de usar y nos queda un modelo entonces similar a cualquier otro. Acá, si se fijan, salen 40 elementos. Esos elementos va a ser de pasar la secuencia por toda la red y los valores que va emitiendo cada neurona pasan hacia adelante. Un tema no menor de esto es que un problema de las redes recurrentes es que son lentas. Esto de acá no se puede paralelizar demasiado. Eso es como un poco lo que más las ha trabado. Nosotros en una convolución, todos los filtros que hacían mapas de features eran independientes. Acá, en cambio, estamos trabajando con que una neurona de una capa necesita de otra neurona de la misma capa. Entonces, como que ni siquiera podemos calcular al mismo tiempo toda una capa, no podemos paralelizarlo en GPU. Esa es un poco la desventaja de las redes recurrentes, pero después son potentes para esto, para estas relaciones temporales donde capaz queremos saber de la serie. Les hago una consulta. El valor del dólar. Sí, Máximo. Perdón, te recorté, disculpa. Una consulta de la relación a medida que va avanzando el RNN, tipo el parámetro por el cual se pondera la instancia anterior, ¿es siempre el mismo? ¿Cómo, perdón? La distancia O con la sea, cual se pone. el peso con el cual se pondera la instancia anterior en un RNN, ¿es siempre el mismo o son muchos en ese caso? No, va cambiando. Podemos ir al API de Keras. A ver. Acá están viendo la documentación, ¿no? Sí. Ves que tiene, por un lado, la activación, que es lo de siempre, pero así como tiene la activación, tiene también el... El dropout, ¿será? No, bueno, dropout es lo mismo, es para las conexiones recurrentes puedes definirles cosas en particular. Entonces puedes definir, no me acuerdo si era RNN, pero una de estas recurrentes lo que tenía era que podías definirle función de activación y a la vez que tienen sus propios parámetros. No me acuerdo ahora si puntualmente simple RNN tenía, pero esto es algo es algo que se puede hacer perfectamente, que haya un peso entre las neuronas. No hay O- problema con eso. Lo que Ok, pasa es que capaz una ventaja que puede tener no usar es que como esto ya viene de otra neurona, capaz puedes esperar que la neurona anterior te lo mande ya con el producto correspondiente. Porque ya lo que le está mandando fue ponderado contra el peso de la neurona del lado. ok, ok. Y después, la otra pregunta, el loopback, en ese caso, ¿son la cantidad de células que se ven al mismo tiempo? Tipo, en una serie se ven 100 elementos al mismo tiempo y se calcula un valor y con ese se pasa al Exactamente. siguiente, ¿no? Ok, ok. Exactamente. Yo, por ejemplo, en esto de acá arriba calculé features lagueadas. Acá hay una ventana, por así decirlo, de 8 con un kernel o una resolución de 2, porque lo hago cada 2 elementos. Entonces, eso es un poco lo que por adentro son similares a los parámetros que usa la red recurrente. Es el tamaño que mira y con qué tanta distancia mira también. Está bien, listo. No, me estaba mareando con el otro tipo de redes, las que se utilizaban. Joya. Después, entonces, esto igual, el modelo mira 100 de estos al mismo tiempo, no es que tiene que ir de a uno. O sea, como que las neuronas reciben 100 elementos de una, pero bueno, después los cálculos internos necesitan este valor que viene de la neurona al lado. Y bueno, después se puede combinar con las otras redes, con las otras capas que vimos, las capas densas. Podemos también combinarlo con convoluciones. Creo que en el video se habla de Char embedding, que usa convoluciones, me parece, y sino también de convoluciones en una dimensión para sobre una secuencia hacer convoluciones, que es lo mismo que vimos en convoluciones, solo que aplicado en una dimensión menos. Lo que iba a decir, les hago una consulta.
El dólar, por ejemplo, ¿podemos predecirlo en base a los valores pasados? Si tuviesen esta tarea de predecir el dólar, ¿piensan que se podría hacer con esto con consecuencias? ¿Con series? Y obviamente diría como algo cercano al valor actual. No diría cualquier número. Claro, a ver, no podemos predecir el dólar en base a los valores pasados. Si no, sería bastante más fácil todo. Lo que podemos hacer es sacar información. Capaz alguno sabe de finanzas, no es mi caso, pero en los mercados suele haber algo que se llama correcciones. Entonces, capaz cuando el dólar sube mucho, sabemos que ahora va a corregir un poquito y va a bajar, o si bajó mucho, va a subir un poquito. No podemos predecir completamente lo que va a pasar, pero sí tenemos información que nos ayuda a acotar el cambio que va a haber. Entonces, eso es un poco capaz lo que queremos con series. Si bien ahora estamos trabajando solo con la serie, lo que podemos hacer es generar features a partir de la serie que nos ayude a predecir un poco. Que después lo combinamos con otra cosa, lo combinamos capaz con, no sé, con eventos políticos, no sé, con el riesgo país, o lo combinamos con el precio de la soja, con la venta de soja. Como que hay distintas cosas que pueden ayudar a predecir el valor y que esto lo que nos da son features útiles e importantes para saber qué va a pasar. Capaz nos dan como una versión bien a corto plazo de en el siguiente momento qué valor va a tener. Entonces, como que nada, eso para que tengan en cuenta, estas cosas se suelen usar mucho en combinación con el Machine Learning más tradicional, donde tenemos una tabla con features. Entonces, acá lo que se hace, lo que hay mucho es trabajar con la serie y con las features. Si hacen cualquier problema de los que hay en Kaggle, capaz competencia o algo de predecir series, suele tener mucho de capaz features externas que no son exactamente la serie, pero que bueno, que hay que usar en combinado. Bueno, podemos entonces jugar un poco con esto ahora. Primero, estoy haciendo un poco de preprocesado acá. Quiero que vean cómo defino X. ¿Entienden un poco qué hace este código? Esta primera línea, ¿saben qué hace? Lo que pasa acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy iterando la serie. O estoy iterando al menos por el rango de la serie. Este es un for escrito difícil al dope. Pero estoy iterando la serie. Lo que hago acá es que por cada elemento me paro en el índice y miro una ventana hacia adelante. O sea, 100 elementos hacia adelante. Entonces, acá un poco lo que estoy haciendo es, si yo tenía, a ver, creo una celda por acá. Si yo tenía esta serie, 7, 8, 9, 10, y tuviese lookback 2, ¿yo qué haría? Agarro el primer elemento y miro con esta ventana 2 para adelante. Después me paro en el siguiente y me paro en esta ventana. Me paro en el siguiente elemento que es el 2 y miro de nuevo una ventana para adelante. Y así entonces, o capaz se ve mejor incluso con una serie, con una ventana de 3, que sería algo así. Entonces yo me voy moviendo de a uno en la serie, pero voy haciendo como este bache que lo que hago es la ventana que le voy a pasar al modelo. Entonces esto de acá, que es la serie achatada, es lo que después voy a usar como X. Y como X, ¿qué voy a usar? Y en este caso lo que quiero predecir es el 4. Y en este caso lo que quiero predecir es el 5. Entonces como que el modelo debería ver esto de acá y sacar que tiene que predecir un 4, perdón. Nada, es un poco para que entiendan un poco cómo es el procesamiento. Se habla capaz, se tiene como esta noción a veces de que las redes recurrentes como que trabajan con ventanas infinitas, como que pueden trabajar con cualquier tipo de tamaño de ventana, o de que al menos logran ver una serie de un tamaño arbitrario. No pueden, o sea, tienen que ver una ventana de tamaño fijo. Lo que sí pueden hacer es conservar estado interno que tenga, de nuevo, estas features de acá arriba, que arme sus propias features que describan lo que vio hasta ahora. Entonces, cuando esto se salga de la ventana, todavía van a tener info que los va a ayudar. A ver, saco esto. Bueno, después, esto de acá, esto es un reshape, nomás por la forma que necesita el modelo, por la forma que necesita NumPy. Esto de nuevo es un abuso de notación de NumPy. Y esto entonces es lo último como para los primeros todavía no tengo una ventana completa, los estoy tirando y estoy arrancando a partir del elemento
100. Entonces, mi modelo va a recibir los primeros 100 elementos y va a aparecer el 101. Podemos hacer un gráfico ahora. Esto es lo que vería el modelo en cada iteración o cada vez que se evalúa. Recordemos, la serie era así, era toda esta serie de este coseno, y esto, me perdí, acá, y esto es un poco lo que ve. Que esperaríamos que pueda funcionar bien. Esto tiene bastante información, esto tiene ya como 2 curvas del coseno, esperaríamos que pueda funcionar. Entonces nada, entrenamos esto, voy a correrlo ya que estamos, que no tarda tanto. Acá, sí. Ok, se me movió un poco, así que esperen un momento. Pero bueno, ahí está entrenando. Ven que no tenemos muchas neuronas, tampoco tenemos muchos parámetros entrenables y sin embargo tardó un poco. Vamos a ver model.summary. ¿Cuánto tiene? Tiene 13.000 parámetros. En las clases pasadas estamos trabajando con 200.000, con 1.000.000, y si bien tardaba, esto acá tardó bastante para lo que es. Lo corro de nuevo, igual que no se vio mucho. Acá, bien. Ven que no es tan rápido. Tarda, ¿cuánto dice? 4 milisegundos por step. Pero bueno. Dicho eso. Bueno, este es un caso fácil. Veamos un poquito cómo le fue al modelo con esto. Acá lo que estoy haciendo es graficar la serie que vio el modelo para entrenar y le hago seguir un poco más. Lo que hago es que prediga un valor, después agregue ese valor y prediga el siguiente, y como que va prediciendo a partir de lo que predijo en el pasado. Entonces acá pueden ver cómo más o menos funcionó. Si bien esto tiene una forma similar al coseno, compárenlo capaz con algo que sea puro ruido. No, esto tiene una forma que va oscilando entre valores. Pero bueno, a medida que tiene un poco de error, eso hace que lo que recibe el modelo en el siguiente paso tenga más error. Entonces como que explota rápido este error, por eso es tan difícil ver mucho más para adelante. Como que en cada step vamos acumulando un poco de error, entonces ya llegando al step, estos son 100 pasos que hacemos, entonces ya le cuesta bastante más. ¿Entienden bien qué está pasando acá? ¿Qué es lo que estamos viendo? Perfecto. Bueno, probamos ahora con una serie un poquito más difícil, a ver cómo le va esto. Agarremos, en vez de S1, S2 agarremos. S2 era lo mismo, pero con... No, perdón, este es el 4. Agarremos el 4, veamos qué tanto le va con el más difícil. Este es bastante aleatorio, o sea que el modelo va a tener que aprender algo. No es un caso que usaríamos realmente, porque si bien esto se ve como un stock, en realidad es un random walk, o sea, esto va aleatorio, no hay un cálculo respecto a lo previo. Pero bueno, podemos ver cómo le va el modelo, que está bueno. A ver, habría que arrancar. Acá donde definimos X, esto lo podría, para el próximo cuatrimestre lo paso a una función. S2 acá, S2 acá. Acá también S2 para ver qué está viendo el modelo. Ah, perdón, dije S4 y terminé con S2 al final. Bueno, hagamos S2 que igual está bueno. Bueno, ya entonces definimos X e Y, vamos a correr el modelo. Acá llegó a un error muy bajo. Veamos cómo le va ahora con esto. Ok, acá paró por early stopping porque me olvidé de volver a definir el modelo y esas cosas. A ver cómo arranca ahora. No arranca tan mal, está pudiendo avanzar. Esto es un coseno con ruido, así que tiene sentido que pueda. A ver, está parando antes, ¿por qué? Por el early stopping. ¿Se acuerdan de este callback? ¿Se acuerdan que hace? La clase pasada lo di un poco rápido, así que por las dudas consulto. Creo que era que si empezaba, o sea, si seguías cambiando y empezaba a fallar mucho más de lo que venías teniendo, cortaba y devolvía ese resultado. Más o menos, conceptualmente es eso. Lo que hace en realidad es
se fija cuando deja de mejorar. Le pasas una métrica y cuando ve que esa métrica no mejora más que un delta, acá. Cuando ve que la métrica no mejora por 5 pasos más que 0,01, dice, bueno, está bien, no estamos entrenando, capaz está mejorando la loss, pero la métrica que estoy mirando no. Así que, como esto está en true, vuelvo a los mejores pesos que conseguí. Entonces, bueno, ahora esto tendría fe en que vaya un poco mejor. Acá, por ejemplo, podría darle un poco menos de paciencia y que... A ver, veamos cómo le va esto. Esto ya debería más o menos andar. Esto trabaja con X y acá tengo que poner S2. S2. ¿Me olvidé de algún lado? Creo que no. A ver. Bueno, bien, acá lo mismo. Puedo predecir más o menos bien, incluso con el ruido, con las desviaciones. Era lo que iba a dar, no sé, porque tiene un poco de ruido, pero vemos que tiene una forma correcta. Como que mínimo lo hace mejor que yo a mano alzada. Así que por ese lado vemos que va bien. Y hagamos solamente, para mirarlo un poco, hagámoslo con S3, hagamos el último, y ya pasamos a lo siguiente. Pero bueno, esto espero que les ayude a ver un poco series. Acá S3. Acá S3 queremos ver qué ve. Ven que acá no está viendo demasiada información. Tengan en cuenta que S3 era esta curva de acá. El modelo como que en cada step no ve demasiada información. Hagamos un fit. Acá debería tener mayor pérdida. Bien, ahora ven cómo está. Si bien está mejorando, arrancó bastante peor. Lo que siempre puede pasar además es que overfitee un poco. Eso es algo posible. Acá no estoy teniendo set de validación ni nada. Solamente le paso datos para que entrene y que veamos un poco cómo se va adaptando a esto. Pero bueno, parecería que igual... Ah, bueno, ahí dejó de mejorar. No, ahí sigue mejorando. Bueno, este entrena rápido. Ya los próximos no les puedo correr en vivo porque me van a odiar. Pasamos acá. Acá no usaba... Acá usa S3. S3. Creo que ahí está. Bueno, ven que acá más o menos siguió la curva, pero hubo un momento que ya se perdió. Acá el modelo underfitió completamente. Y además llegó acá y se puso a devolver siempre lo mismo. Como que no estuvo muy bien este caso. Pero pueden ver acá un caso donde no es tan feliz y bueno, le da un poco peor. Esta función está hecha justamente para que no sea algo que se repite, para que no sea periódico. Así que está bueno ver el caso donde le va mal. Bueno, ¿alguna duda con series o pasamos a lo siguiente? ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, esta clase es una clase que daba Xian, que está bastante buena. Voy a tratar de hacerle honor, pero bueno. Lo que vamos a hacer ahora es construir una especie de embedding nosotros mismos. Ya mencionamos embedding en NLP1 y también lo mencioné en la clase pasada sin explicar demasiado qué era. Así que les pregunto, ¿saben qué es NLP? NLP no. Embedding, ¿saben qué es un embedding? ¿Cómo podrían describirlo? Como una representación de las características más importantes de, por ejemplo, una imagen o de un texto. ¿Una representación cómo? Espacial. Exactamente. Como... Vectorial creo que sería la palabra, pero Ah, sí, creo que sí. exactamente. ¿Qué es lo que hacemos? A cada elemento le asignamos un vector. Con la cualidad de que estos vectores tienen que tener información embebida. Por eso la parte de embedding. En general, la información que le embebemos es distinta de acuerdo al problema que estamos trabajando. Por ejemplo, con las redes que se usan para clasificar elementos, el embedding que se puede sacar de esos modelos mirando las capas internas tiene la característica de que guarda la información de las categorías que encodeó. Entonces, eso es un poco lo que tiene el embedding. Pero podemos hacer embeddings para cualquier otra cosa. El más clásico es el de palabras. Está bueno porque no tarda tanto en entrenar como tarda capaz un modelo de imágenes. Pero bueno. Perdón que te interrumpa, pero ¿cuál sería el beneficio de nosotros entrenar nuestro propio embedding para palabras? Digamos? Es para ver un poco cómo se hacen por abajo estas cosas, porque hace algunas cosas que... O sea,
acá se muestran un par de cosas capaz de la API de Keras que no son tan... que no vas a usar cuando entrenes algo para un dataset tabular. Igual la idea no es perder más de 15, 20 minutos con esto, pero un poco para que vean capaz algo más avanzado de lo que se puede hacer con Keras. Y mismo para que vean cómo la función de pérdida y eso nos sirve para otras cosas que solamente para minimizar un error. Acá como que vamos a hacer un embedding que nos ayude a... O sea, es un embedding que para el TP les sirve. Para el TP igualmente van a descargar... Lo que seguramente hagan es descargar algo, pero quiero que entiendan cómo funciona la herramienta y cómo se entrena, porque no es algo muy complejo. Creo que lo lindo de esto es que es algo simple, pero que nos da después muchas ventajas porque el embedding en sí es muy útil. Entonces, lo que hacemos es agarrar un texto. Entonces, este texto, en este caso, yo descargué uno de ciencia ficción. Son simplemente un montón de textos de ciencia ficción concatenados. Y lo que queremos es asignar a cada palabra un vector. ¿Cómo podemos hacer esto con Keras? Bueno, primero vamos a tomar una ventaja. Como las palabras son no infinitas, pero son muchas palabras, vamos a trabajar solamente con las más usadas. Y nos vamos a bajar un poco, nos vamos a basar un poco en la hipótesis distribucional. ¿Qué decía la hipótesis distribucional? ¿Se acuerda alguno? Lo que decía era que una palabra la podemos reconocer por las palabras que la rodean. Entonces, en este caso, hoy fui en subte al trabajo. Si no vemos subte, igual sabemos que hablamos de un medio de transporte. Entonces, como que eso es un poco lo que vamos a esperar que el modelo, incluso si no le pasamos todas las palabras y solamente conoce las 50.000 más comunes, igual logre generar un buen embedding y logre representar en el espacio las palabras. Entonces, primero vamos a agarrar la frecuencia, nos vamos a quedar con las palabras más comunes, con las 50.000 más comunes. Ven que acá yo no estoy sacando stop words ni nada, o sea, lo voy a mandar todo como está. No estoy haciendo ningún tipo de tokenizado. Entonces, lo más común es el punto, la coma, porque son libros, las comillas, de, of, to, and. Las primeras no son tan útiles, pero son cosas que igualmente están en las palabras. Y después lo que vamos a hacer, preparamos el diccionario y vamos a agregar una palabra más, que es la palabra desconocida. Esto va a representar las palabras que no conocemos en el vocabulario. ¿Qué vamos a hacer entonces? A cada una de estas le asignamos un número. Un número que va a ir del 0 al 50.000 más 1. ¿Por qué el más 1? Bueno, por el 0 este que le agregamos. Pero entonces, esta primera palabra, el punto que era la más conocida, bueno, va a tener el ID 1. Y así para cada palabra tenemos un ID. Y esto va a ser lo que usamos para buscar. Entonces, acá solamente hacemos un tokenizado bien simple, pero que no es del todo lo importante. Acá es más que nada un split y separar algunos caracteres. Es separar, por ejemplo, el signo de pregunta de las palabras y esas cosas, pero no es más que esto lo que hacemos. Lo aplicamos a todas las palabras. Y ahora entonces vamos a construir el modelo. ¿Cómo va a funcionar este modelo? Bueno, las palabras recién les asignamos un ID. No es nada más que un ID. Pero se ve de esta manera entonces. Una palabra desconocida, el 36 que no a saber qué es, el 224, y se lo vamos a pasar a un modelo. Keras viene con una capa que es de embedding, que es muy simple. Tenemos una matriz, algo así. Sería algo de este estilo. Acá tenemos el 1, 2, 3. Y acá tenemos el... quedó medio mal acá. El 4, 5, 6. Lo que vamos a hacer... Lo que va a hacer el embedding en realidad, ¿qué es? Al elemento 0 le va a aplicar este vector. Y al elemento 1 le va a aplicar este vector. Esto arranca aleatorio y lo único que es un vector random para cada elemento. Pero ¿qué tiene esto, el embedding puntualmente? Lo que tiene de ventaja es que estos son parámetros entrenables. Entonces, si definimos correctamente un entrenamiento y unos datos, vamos a poder entrenar este embedding para que la matriz que se define acá para los vectores
empieza a tener información útil y vaya acercando y alejando elementos. Entonces, el modelo que vamos a hacer de juguete es este. Va a tener dos inputs, va a recibir dos palabras que van a estar en este formato de acá. O sea, cada palabra reemplazada por su ID o el 0 si no la conoce. Y acá lo que vamos a hacer es aplicar este embedding, que no es más que la matriz, a cada una de las palabras. Es la misma matriz para ambas entradas. O sea que por ahí tenemos solamente una de estas, por más que tenemos dos entradas, y le aplicamos a ambos. ¿Qué es aplicarlo? Bueno, que si viene un 0 le pasamos este vector y si viene un 1 le pasamos este vector. Y vamos a definir dimensión 100. Esto, por ejemplo, son vectores de tamaño 3. Pero vamos a, para las palabras, agarrar un 100 arbitrario. ¿Por qué 100? Bueno, porque es un número que más o menos funciona. Con menos el modelo no logra, o sea, el modelo underfitea y con más terminan siendo malos los encodings que genera. Y lo que vamos a hacer es aplicar entonces el embedding a cada uno de los elementos de entrada. Trabajamos un poquito con las formas, esto solamente para aplanarlo, ¿cómo se dice? Esto es solamente por un tema de formas de lo que devuelve el embedding y de lo que necesitamos en la siguiente capa. Y sobre los vectores que nos devolvió el embedding, o sea, estos dos, vamos a calcular el producto punto. El producto punto normalizado, además. ¿Esto qué hace? Si los vectores son muy parecidos, nos va a devolver un número más grande. Por ejemplo, 1. Y si los vectores son opuestos, nos va a devolver un 0. Si son ortogonales, sobre todo, va a ser un 0. Entonces, esto es lo que un poco nos va a servir a nosotros para la parte de entrenamiento. ¿Entienden qué estamos haciendo? Ahora van a ver el por qué lo hacemos. Bien. Entonces, ¿qué parámetros tiene esto? Tiene simplemente los de acá, que son. Son el vocabulario que queremos que tenga, que es 50.000, por el tamaño de cada uno de los vectores que tiene que generar. Este embedding de acá, ¿qué tiene? Tiene dos elementos y le asigna vector de tamaño 3. Este de acá, en cambio, tiene 50.000 elementos y esos 50.001 elementos y le asigna un embedding de tamaño 100. Entonces, por esto es que son los parámetros entrenables. Y si se fijan, no hay ningún otro parámetro más. Acá no hay redes, no hay nada. Solamente los embeddings que vamos a entrenar. ¿Y cómo lo vamos a entrenar? ¿Qué datos tenemos? Bueno, acá vamos a usar una API de Keras que nos permite, que es la de un generador. No vamos a trabajar con un dataset finito, sino con un dataset infinito que puede generar todos los datos que querramos. Nos va a generar casos de train y los vamos a poder usar para el dataset. Para entrenar el modelo, perdón. ¿Qué hacemos acá entonces? Agarramos vamos a agarrar dos palabras random y vamos a asignarle lo que debería dar la distancia coseno. Si son palabras que están juntas, vamos a asignar un 0. Y si son palabras que están separadas, perdón, al revés. Palabras que están juntas les asignamos un 1, porque queremos que sean parecidas, queremos que tengan distancia coseno similar. Y a las palabras que son distintas les vamos a asignar un 0. Entonces, en cada bache, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos una palabra y agarramos otra que o esté o no esté, dependiendo de qué caso estemos armando. Ven que esto es random, o sea que puede agarrar o un caso de una palabra similar o un caso de una palabra distinta. Para la palabra similar, lo que agarra es algo que esté a no más de Windows size de esta palabra. En este caso, Windows size es 3, o sea que va a agarrar una palabra que esté bien cerca. Y después, en el caso de que esté construyendo un caso que tenga que dar 0, lo que va a hacer es agarrar una palabra random del texto. Fíjense que acá las palabras van a salir a veces separadas y a veces juntas, porque en una oración, hola, ¿cómo estás?, tengo el hola y el cómo juntas. Pero en hola, ¿todo bien?, el hola y el estás no están juntas. Entonces ahí en un caso van a tener 1 y en otro 0. A este dataset el modelo nunca va a poder llegar a un score perfecto. Pero bueno, lo que esperamos es que a medida que va entrenando, le damos vectores que tiene que acercar unos, tiene que alejar otros, y con esto debería llegar a un buen embedding. Esto el yield, ¿alguno sabe qué es el yield en Python?
Es como no sé cómo decirlo, si es un feature que hace que todos los threads no se corran en paralelo, que se corran como... Ah, Gil, no Gil, perdón. No, yield. No, el Gil es para emitir valores de forma sincrónica y que otro los vaya consumiendo. Claro, lo que hace esto es similar a un return. O sea, al hacer yield, lo que hacemos es que el llamado a esta función devuelve un generador. Devuelve una lista que todavía no se iteró. El arrange, por ejemplo, es algo similar. Lo que estamos haciendo acá es devolver un valor de train. Y después, si esto lo llamamos 20 veces, nos va a devolver 20 valores. Y lo que pasamos es esto. Son los dos inputs que va a recibir el modelo y el valor que debería dar. Ahora viendo un ejemplo se va a ver un poquito más claro. Esto entonces sería una de las cosas que devolvería el generador. El batch size acá es de 10, por eso tenemos 10 elementos. ¿Y qué tenemos? Una palabra, la de índice 968, la otra palabra y cuánto debería dar. Esto debería dar 0 porque están cerca. Y después el 2 y el 14.579, que no saber qué palabras son, tienen que dar 1 porque están lejos. Entonces, estos son los datos que vamos construyendo y que el modelo va a ir viendo. Entonces, estas dos palabras las va a acercar y estas dos palabras las va a alejar. O sería un poco al menos la intención. Entonces, esto lo compilamos, lo entrenamos y hacemos que vaya sobre nuestros datos. Acá tienen los scores que me dio. Esto arrancó, había puesto por acá cuánto dio. Arrancó con 0.34 accuracy, pero llegó a 0.83 solo en una época. De nuevo, estos valores no son interpretables porque no es que hay una métrica que estamos persiguiendo. Es más como que definimos la métrica con el objetivo de que el modelo haga algo. Entonces acá, después de varias iteraciones, esto terminó como a las 2 de la mañana, sobre todo el texto que teníamos, que era un corpus gigante de ciencia ficción, el modelo llegó a este score de 0.83 en accuracy. Entonces, esto acá nos vuelve el embedding. Esta es la matriz de los embeddings. Y para el modelo, del modelo no va a hacer falta nada más. Ya el modelo que definimos acá lo vamos a tirar a la basura y nos vamos a quedar solo con el embedding layer. Eso es lo único que nos importa ahora. Porque esto tiene la información importante que es la matriz que vimos acá arriba. Entonces, ahora podemos ver un poco de esto. Esto ahora para un elemento nos puede asignar un vector. Lo vamos a visualizar en el espacio esto. Esto está en un espacio no de 2 dimensiones o de 3, sino de 100 dimensiones. No podemos verlo precisamente, pero sí podemos usar unas técnicas que van a ver más adelante en la materia para poder ver cómo terminaron estas palabras más o menos. Vamos a reducir las dimensiones como cuando un elefante que está en 3 dimensiones, si vemos una foto del elefante, estamos viendo el elefante, pero sobre un plano. Esto es algo similar, pero un poco más extremo, con un poco más de complejidad, pero nos permite ver un poco entonces cómo terminaron las palabras. Por ejemplo, acá vemos que brazos, boca, brazo, todo esto terminó más o menos junto. Todo esto son partes del cuerpo. En cambio, por acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos hablar, esperanza, hacer, creer, sucedió. Como que las palabras cercanas se van acercando y las que no son cercanas se van alejando. Y esto nos deja como esta nebulosa, obviamente, de nuevo, esto es en realidad en R a la 100, no es así en R a la 2, pero esto es para visualizarlo. Acá capaz hay algunas que vean que quedó cerca como hombre y 1. Eso es más que nada porque estamos aplastando el espacio en 2 dimensiones, hay cosas que están lejos y acaban a quedar cerca. Pero más o menos esto es lo que está haciendo el modelo por adentro. Y si te fijan, usamos las herramientas un poco que vimos en la clase de redes y construimos algo que no es precisamente una red, que no es solo para clasificar elementos o similar. Pero bueno, esto es un poco lo que hay entonces. ¿Alguna duda de esto? ¿O quedó claro? Bien. Dos cositas nomás. Esto de acá es similar a lo que hace Word2Vec. Así que si después en el TP usan Word2Vec, nada, sepan que hace algo muy similar a esto. No es nada más que agarrar vectores, acercarlos, alejarlos y que esto vaya convergiendo a un valor. Y después el otro tema, hoy en día, esto de acá no se hace con
el producto coseno, sino que se hace con una pérdida armónica. La pérdida armónica, también la mencioné en la clase pasada, lo que hace es agarra tres elementos y mide que haya un par que esté más cerca que el otro. Es un poco más complejo, no mucho, se puede hacer también en Keras, pero creo que no tiene en el paquete de losses alguna pérdida así ya hecha. Pero bueno, logra. En vez de. Acá lo que sacaríamos sería dos vectores justamente y trabajaríamos sobre esta métrica puntual en vez de que haga un producto coseno y trabajar sobre esto que usaba. No me acuerdo qué pérdida usaba, pero no usaba nada muy complejo. A ver. Acá, binary cross entropy. Sino que lo que usa es esta pérdida un poco más compleja. Pero bueno, no es mucho más que lo que vimos hoy. Y bueno, ahora vamos a pasar a una cosita más. Hacemos un descanso de 5 minutos hasta -5 y vamos a pasar a algo más útil para el TP. Vamos a trabajar con un poco con textos y jugar con clasificarlos. Así que volvemos y 5. ¿Les parece bien? Dale, genial. Perfecto. Ahí volvemos.
Bueno, ya busqué agua. ¿Están ahí o todavía no? Bueno. La pregunta ahora es, ¿cómo vienen con el TP? ¿Les está divirtiendo? ¿Le están pasando bomba? ¿Facilito? ¿Muy difícil? Ahí Marcos pone lágrimas. No sé al resto cómo le está yendo. Espero que un poco mejor. ¿Arrancaron el TP o cómo vienen con eso? Ok, cerrando la primera parte. Vengo medio bien, pero me cuesta mucho. Yo voy por la segunda parte. Bueno, más o menos cuántos de acá ya hicieron el análisis exploratorio y arrancaron a al menos intentar hacer el baseline. Les pido que levanten la mano, si pueden, que es la única forma de contarlos. Ah, bueno, bien. Ya al menos 16 arrancaron el baseline. Bueno, y un par más. Hay que levantar, pero ya le bajé. ¿Y cuántos de ustedes ya hicieron el baseline y están ahora con los modelos más avanzados viendo qué sale y qué no? Veo 2 manos nomás. Un poco me preocupas, no voy a negarlo. Un chico que me dijo que me mandó por privado una duda. No sé si está acá. Y también hubo uno que estaba hablando de Vader, del análisis de sentimiento. Tampoco sé si está por acá. Bueno. A ver, el TP. Eso, en el TP hay un poco de NLP2, hay un poco de series, hay Machine Learning tradicional, hay Feature Engineering, hay un poco de todo. Por eso es que insistimos en que este TP no lo cuelguen, porque además un poco les va a tardar en correr, no mucho, pero un poco va a tardar, y no es bueno estar apurado y que el modelo tarde 1 hora en correr o 20 minutos en correr, depende qué hagan. Así que bueno, vamos entonces a ver un poquito un caso similar de clasificación de texto. Es más, es de clasificación de tweets. Así que veamos si esto les da una mano para el TP. Acá. Ahí están viendo el collab de Feature Engineering, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno. A ver, acá tengo un dataset de tweets, pero que no es de hechos reales como el suyo, sino de sentimientos. Hay que medir si un tweet es positivo o negativo. Es un problema un poco clásico de NLP, como el que tienen ustedes ahora. Entonces vamos a correr un poquito las primeras celdas y veamos a qué llegamos. Esto hay una parte de cómo cargo los datos. Los descargo de un lugar más que nada para que no tengan que ustedes tener un archivo para poder correr este collab. Acá como que si corren esta celda ya se les deberían descargar los datos. Así que debería ser bastante replicable este collab. Y bueno, me llega acá en un diccionario que tiene los positivos y los negativos, lo concateno. Vuelta va, vuelta viene, terminamos con esto. Un dataset que tiene tweets y tiene sentimientos. ¿Les recuerda a un dataset? Quiero creer que sí, al de su TP. Entonces, ¿cómo podríamos pensar en un baseline para esto? ¿Cómo encaran esa primera parte? O capaz los que ya la encararon, ¿qué pide la primera parte? Esta clase, la idea es que sea un poco más interactiva, más que nada por eso con lo que están trabajando ustedes. Yo voy a ir dando a medida que ustedes tengan dudas y demás, pero si están muy seguros de lo que están haciendo, no hay ningún problema. Pero, ¿qué dice el baseline? ¿Qué hay que hacer en el primer modelo? Una vez que ya hacen el análisis de datos ustedes, ¿qué tienen que hacer? O sea, algo básico pedía.
Claro, pedía un poco de... crear un par de features, O hacer sea, yo diría que sí, hay que encontrar features numéricos primero para hacer el diseño. hay que encontrar features. Se piden categóricas también, creo, alguno corríjame si me equivoco, pero se piden features categóricas también que creen. Encodear y elegir las 4 variables, sí, es hacer un par de features, hacer un encodeo para el texto bien simple, como los de NLP1, y de ahí hacer un modelo básico. La idea del baseline es que seteamos un objetivo para mejorar, como no arrancar y ver a dónde llegamos, sino decir, bueno, la solución más ingenua, más naive, llega a esto. De acá trabajemos para arriba. Un par de cosas para ver. Un chico me dijo, trabajé con una métrica para el baseline que no era la misma que los demás modelos. ¿Está bien? Y el baseline es para comparar, es para que tengamos una línea con la cual comparar. Si no usan las mismas métricas para el baseline que para los siguientes modelos, no tiene mucho sentido, porque no son demasiado comparables las métricas. Hay algunas que capaz sí, como el error cuadrático y el error absoluto, pero si no, en general no tienen que trabajar con las mismas métricas para poder ir comparando. Capaz pueden cambiar la pérdida para ver cuál les sirve más, capaz se quieren enfocar en un tipo de error en particular, pero si no, en general tienen que usar la misma métrica para todo. Así que eso quiero aclararlo para evitar posibles errores. Entonces, ¿qué feature engineering podemos hacer con texto? ¿Qué features podemos sacar de acá? Esto, la idea es también que lo encaren un poco de la forma más tradicional, de la forma que encaran problemas que no son de NLP, que es generando features, haciendo feature engineering, eh, generando columnas nuevas que ayuden al modelo. Char count, o sea, cantidad de letras, y word count, o sea, cantidad de palabras, básicamente, ¿no? Esa es una primera opción. Eso es algo bien simple que se puede hacer. ¿Qué más se les ocurre? Si contiene algún carácter especial, imagino que quisiste decir, algún carácter especial. Cantidad de hashtags, mention count, si tiene URL o menciones. Perfecto, todas esas son features que podemos sacar, que está bueno que saquen. En la parte de feature engineering queremos que se peleen con eso, que se pongan creativos, que se pongan a hacer lo que les parezca que puede ayudar al modelo. Si capaz dicen, che, yo creo que la gente que está en un huracán y tuiteando debe estar tuiteando en mayúscula, porque va a estar gritando. Eso es algo que perfectamente pueden plantear, o que la gente que, no sé, que la gente que esté en desastre real no va a subir un tweet, no sé, con muchos emojis. Son cosas que pueden hacer que capaz hacen features al respecto. ¿Y qué hacen con las features ahora? Perfecto, bien. Todas las que estuvieron diciendo están bien de features. ¿Qué hacen entonces después con esto? Por un lado entraron en el modelo, pero ¿qué más pueden hacer? Y podrían capaz primero hacer un par de gráficos para ver cómo le va a estas features. Es decir, no esperen al modelo que tarde en entrenar y demás para ver si una feature es buena, sino que primero vean si capaz tiene alguna relación con el target. Capaz ven que la cantidad de emojis es completamente independiente del target o que no hay correlación, entonces ya capaz esa feature no la hacen o la descartan y capaz para el baseline la usan, pero para los siguientes modelos, cuando tengan que esforzarse por subir el puntaje, ahí no hacen nada no usan esa feature que ya saben que no va a ayudar mucho. ¿Eso les queda claro? Perfecto. Acá pongo también un par de features que se pueden hacer. Fueron las que fui pensando hoy a la mañana mientras hacía este collab. Largo el tweet, palabras, cantidad de palabras. Son algunas categóricas, como que, por ejemplo, el tamaño. Vamos a hacer variables categóricas. ¿Cuál es el sentido de hacer variables categóricas para esto? Bueno, la primera es que ustedes puedan pelearse con ver cómo las variables categóricas le vienen a un modelo. Está bueno que ustedes pueden agarrar el modelo y ver con qué funciona mejor, con categóricas o con numéricas. La categórica con más resolución, o sea, con más categorías o con menos categorías. Que jueguen un poco con eso y que vean qué pasa de esto, es algo que está bueno y que deberían hacer. Entonces, acá, por ejemplo, hice unas features bien básicas, no quería tampoco sacarles las ideas, pero como para que vean un poco de todo. Tenemos vectorización,
tokenización, features hechas a mano y un poco de mini encoding. Entonces vamos a ir por partes primero. ¿Por qué? Estas variables son tradicionales. No hacemos más que las cosas que mencionamos, que dijeron recién por chat, algunas de esas las más básicas. ¿Por qué estamos usando un mini encoder para la variable que es categórica? Esto entiendo que lo vieron con Alejo el jueves pasado. La variable categórica hace falta que la encodeen. Quiero que eso quede claro, porque en el TP pedimos que hagan variables categóricas, pero por más que sean variables categóricas, hace falta que las encodeen y las pasen a números. El objetivo es que puedan jugar un poco con variables categóricas y que practiquen esta parte de la materia. Sé que puede parecer capaz un poquito redundante hacer una categórica para hacerla numérica, pero está bueno que lo practiquen, lo evaluamos, lo pedimos y además no está mal de nuevo, como dije antes, que vean cómo le va al modelo, que pasa el modelo, ven que le va mejor o que le va peor. Pero bueno, ¿qué más? Tokenización. Esto es de NLP1, no me quiero detener demasiado. Sí quería mostrarles que hay tokenizados ya hechos para tweets que separan distintas las cosas. Acá podemos ver hashtag hola, ¿cómo estás? Voy a correr todo hasta acá primero. Entonces, podemos agarrar algo como el tokenizer de abajo. Tokenizer.tokenize. Acá nos lo separó así. Nos dejó el hashtag con el hola. Si en cambio usábamos el típico de NLTK, que es este acá, el Word Tokenizer, nos separa el hashtag con una palabra aparte, como si fuese un símbolo especial. O sea, es un símbolo especial, pero acá quiero hacer hincapié en que hay algunas cosas que funcionan distinto para tweets y para lo demás, y que aprovechen que capaz algunas herramientas. Como es un problema conocido el de tweets, está bueno porque está limitada la cantidad de caracteres, hay muchísimos en internet. Entonces tienen algunas herramientas como estas que son específicas. Capaz después ven que al modelo le va mejor con el Word Tokenizer común y corriente porque le saca el hashtag en vez de dejarlo todo junto. Pero tengan en cuenta estos detalles, son todas decisiones que después evaluamos a la hora de corregir y que nos gustaría ver en el TP. Entonces, para el baseline, lo que esperamos es que hagan algunas variables categóricas, perdón, algunas variables, pero que para los siguientes modelos es probable que también tengan que hacer variables, porque es la primera forma de encarar esto. Es con feature engineering, es trabajando poniéndose un poco creativos y sacando features que puedan ayudar al modelo. Después, tema modelos. Para el baseline, por ejemplo, acá si quieren, bueno, acá tengo el modelo que hicimos acá. Me faltó explicar el vectorizado. El vectorizado es un encoder. Perdón, es un embedding como el que hicimos recién. Este es el más naive de todos, que es el TF-IDF, o al menos naive comparado con los anteriores. Esto es similar, o sea, esto es lo que vieron en NLP1. En NLP1 lo vieron para queries, o sea, para buscar en documentos. Acá no es solo para buscar, sino para encodear, para generar un vector. ¿Se acuerdan cómo funciona? No quiero tampoco estar explicando cosas previas si ya las saben, pero si no se acuerdan bien y todavía no revisaron para el TPE, podemos verlo, ver bien qué hacía para que les sirva a ustedes para entender qué está pasando, para entender cuál es la diferencia entre este vectorizado y el vectorizado de Word2Vec, por ejemplo. Así que, bueno, díganme ustedes si quieren, si se acuerdan cómo funciona o si pasamos a lo siguiente. Yo no me acuerdo bien, por lo menos. Lo que hacía TF-IDF, a ver, abro una pestañita por acá. Acá. Acá se ve Google Imágenes, ¿no? Sí. Sí. Bien. Lo que se hacía era esto de acá, que voy a abrir una pestaña aparte. Acá, ahí se ve la imagen. Lo que hacíamos que era, agarrábamos corpus de texto, agarramos como documentos, los llamamos en los videos.
Estos son un montón de documentos sobre los cuales queríamos buscar cosas. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, dada una query, por ejemplo, esta query de acá, veíamos las apariciones de las palabras. No era más que trabajar con eso, con la frecuencia de las palabras en los documentos. Después, la diferencia entre Bag of Words, Count Vectorizer, TF y DF, básicamente es en qué tanto les importa si una palabra aparece mucho o poco, o si tienen en cuenta que una palabra es rara, por ejemplo, capaz esta palabra, no sé, DBC, está en este documento y no está en este, pero además tiene la ventaja de que DBC está solamente en el documento 1, entonces vamos a ponderar el documento 1 y darle como un buen valor acá porque es una feature más importante, por así decirlo. Entonces, lo que hacíamos era un poco esto, era agarrar palabras y en base a esas palabras conocidas, encodear documentos. Esto, si bien lo usamos para una búsqueda, se puede usar para vectorizar algo, para generar embeddings. Entonces, por ejemplo, esto podría ser un tweet y esto podría ser un vocabulario conocido. Entonces, agarramos los distintos tweets y lo que hacemos es casi que variables que nos indican si está esta palabra en el tweet que estamos vectorizando. Entonces, es un poco eso lo que hace. No sé si quedó claro. El objetivo es hacer el tweet, tenerlo en forma de vector y eso acotado a ciertas palabras que queremos usar. En general las más comunes, pero si lo hacemos en una búsqueda es con estas fijas. Bueno, volvemos ahora al notebook. Entonces, TF-IDF hace eso. Max Features, ¿por qué es? Bueno, porque como vimos en la ventana anterior, cuanto más palabras había, más palabras que había que medir si aparecían en los documentos. Eso es medio complicado. Entonces, si hay muchas palabras puede ser muy pesado esto y muchas columnas puede ser que un modelo vaya muy lento. Creo que uno me habló diciendo que su modelo tardaba mucho. Una de las cosas que puede estar pasando es que tengas muchas columnas. Entonces, eso es algo para tener en cuenta. Acá lo estoy acotando a 200 y les dejo esta variable también que se puede usar, que lo que hace es no agarra solo palabras únicas, sino también palabras de a dos. Es decir, en hola, ¿cómo estás? Agarraría hola, ¿cómo y estás? Por tener el 1, pero también agarraría hola, ¿cómo? Y ¿cómo estás? Para tener el 2, que esto puede ser útil por un tema capaz de ánimo. De nuevo, tengan cuidado con la cantidad de features que les genera, pero les puede llegar a mejorar la performance de algún modelo. Esto entonces, esta función lo junta todo, está medio desprolijo esto. Ustedes tendrán que tener cuidado de no liquear el target, de si están trabajando sobre X-test y X-train y X-validation, todas esas cosas que, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, lo vieron con Alejo el jueves, pero todas esas cosas hay que tenerlo en cuenta. Acá lo estoy haciendo un poco más directo, más que nada para que no se haga tan larga la clase. Pero bueno, creo que acá no hay mucho más para destacar. Target encoder, bueno, ya lo vieron, el tokenizado y el vectorizado. El tokenizado, de nuevo, es esto de acá, es de dada una oración o un documento, convertirlo a un vector con las distintas palabras que tiene, capaz homogeneizando un poco. Podríamos capaz pasar todo a minúsculas, sacar stop words, todo eso preprocesamiento que pueden hacer. Entonces, una regresión logística, ¿cómo le va con esto? Bueno, le va bastante... No le va tan mal, si se fijan, le pegó el 75% de las veces, es mejor que random, pero bueno, acá estamos liqueando un poco el target, esto es mejor de lo que seguramente les dé en el baseline. Y ahora para los siguientes modelos, ¿dónde podemos trabajar para el modelo 1 y 2? ¿Cómo se les ocurre encararlo? Los que llegaron a la parte 2 al menos, ¿cómo encaran los siguientes modelos? Más que nada para saber dónde están parados y ver qué vemos. Bueno, si ninguno llegó a la segunda parte, hay varias cosas que podemos hacer. Acá les dejé un par. Primero, para un primer modelo, podemos trabajar con modelos más avanzados. KNN, árboles, ensambles de árboles o ensambles de distintos modelos. Podemos hacer encodings más potentes.
Alguien me habló de Vader. ¿Está por acá? Hubo alguien que preguntó si se puede usar Vader. Vader es una librería de análisis de sentimientos. Ah, bien, perfecto. Vader es una librería de análisis de sentimientos. Está haciendo lo que... Ahora estoy entrenando un modelo acá para que haga un análisis de sentimientos. Ese es un modelo ya entrenado que hace estas cosas. Como el TP no es de análisis de sentimientos, está bien que lo usen para generar una feature más avanzada. Uno podría pensar que creo que el sentimiento va del -1 al 1, -1 es negativo y 1 positivo. Creo, no me acuerdo bien justo Vader. Pero entonces uno podría pensar que capaz el que estén viendo un desastre natural no va a estar hablando ni en 0, va a estar o en 1 o en -1 en una emoción fuerte. Entonces, nada, puede ser información útil. Así que si pueden usarlo, fíjate bien qué hace por las dudas para ver que entendés lo que estás usando, pero no hay ningún problema. Mismo con embeddings. Vimos Word2Vec, o mejor dicho, vimos este Word2Vec hecho a mano. Bueno, pueden perfectamente descargar Word2Vec y usarlo, aunque también pueden usar una capa de embeddings. Vean que capaz les termina siendo mejor en el modelo usar una capa de embedding y dejar que el modelo aprenda qué embedding le sirve más para cada palabra. Creo que hay un electivo sobre los embeddings, no me acuerdo ahora bien. Asumo que ninguno arrancó a mirar los optativos, que tienen que ser 2 puntos, pero hay algo por ahí de embeddings para que trabajen con eso y que van un poco mejor que ahí. La idea sería que usen embeddings no TF y DF, sino capaz Word2Vec o alguno de ese estilo. Y eso está bien, y eso pueden perfectamente descargar uno hecho y trabajar con eso. Lo que les va a hacer eso es un mejor vectorizado y por ende un vectorizado más significativo, que tenga más información, que tenga mejor información embebida en el espacio. Entonces después capaz algo como KNN o árboles puede ser suficiente para trabajar con eso. Después, bueno, features más avanzadas es lo que dije recién. Y bueno, sacar stopwords, por ejemplo. Yo acá no saqué stopwords. Perfectamente pueden sacarlo o no, pueden ver qué hay. Sacar palabras de tamaño muy chico, ¿les tendría sentido para este problema? Yo pensé que por ahí esas palabras tal vez eran, no sé, de alguna forma por ahí te podrían indicar que algo, no sé. Sí, no está bueno tirar datos en general. Hay veces que lo hacemos porque si no es muy pesado. Pero en este caso, puntualmente, tweets que creo que todavía ahora tienen una cantidad limitada de caracteres. Así que la gente escribe con abreviaciones, con lenguaje de internet, además que capaz hay cosas que se abrevian distinto. Entonces, sacar palabras cortas, capaz están sacando palabras fundamentales. Entonces, no estaría bien sacar palabras, sí estaría bien sacar stopwords, por ejemplo. O uno podría pensar que capaz los puntos podrían sacarlos. Nada, son cosas que podríamos ver, o capaz no, capaz los puntos le da información al modelo, o sea, es algo particular, no todos escriben con puntos en Twitter. Entonces son cosas que tienen que ver el caso. Saquen hipótesis, grafíquenos si pueden, vean cómo le va mejor el modelo. Pueden graficar la feature importance, que ¿saben qué es? La feature importance es un gráfico que es muy fácil de hacer con lo que les devuelve ese sklearn, que tiene cuáles son las features a las cuales el modelo les dio más peso. Entonces, esto es muy útil para ver qué features fueron útiles y qué features no fueron útiles. Bueno, y después, son 2 modelos. Podrían trabajar más que nada con los modelos de Machine Learning 1, 2 y 3 y NLP1. Podrían con eso, creo que con eso pueden llegar a ser bastante. Nos gustaría ver que usan algún modelo de NLP2, es decir, que usan redes recurrentes, capaz una LSTM, una GRU. Hay optativos de eso incentivándolos a hacerlo. Pueden también simplemente usar embeddings y usar un modelo de redes común y corriente. De hecho, es una buena oportunidad para que toquen Keras, para que toquen las redes y jugar un poco con eso, que tiene más posibilidades que los modelos tradicionales. Sí, Máximo. Una consulta, para usar cosas de NPL2,
¿Qué cosa como serie de tiempo podríamos llegar a usar en ese caso? Bueno, frente a esa pregunta, cambio de collab. Acá tengo un par de cositas. Em, Hoy no me acuerdo exactamente cómo están estructurados los videos de la teórica. Sé que arranca hablando de series de tiempo, pero ¿menciona algo de usar series de tiempo para texto? ¿O no vieron de eso? Sé que se ve echar embedding, pero no sé si vieron como analizar texto como series de tiempo en la teórica. ¿Alguno se puede confirmar? Yo no te voy a mentir, me faltó el último video, pero en los primeros dos no, por lo menos. Ok, está bien. Nosotros las series de tiempo que vimos antes eran en 2 dimensiones. Perdón, eran en una dimensión. Teníamos un solo valor que veíamos cómo evolucionaba. Ahora, no hay nada en la arquitectura que nos impida que en vez de trabajar con un valor, trabajemos con 20. Es decir, que trabajemos con puntos en un espacio, con embeddings. Entonces, una palabra, ¿qué termina siendo? Y una palabra tiene, perdón, una oración, un documento, un tweet, ¿qué termina siendo? Y es una serie de palabras que cada palabra es una serie de puntos en el espacio. Entonces podés verlo como una curva en el espacio que va siendo una especie de firma que identifica a la palabra. Entonces, eso es un poco como puede funcionar una LSTM. Ahora vamos a ver un caso de eso. Este es otro collab que estuve haciendo a la mañana. Vamos a cargar los datos. Los datos son los mismos que recién. Le hice en otro collab para que quede más prolijo nomás. Un momento. Que quiero tener el Meet a mano. A ver. Ahí los veo. Bien. Veo que alguien preguntó vectorización o eso es viejo. Creo que es viejo. Salió cuando preguntaste lo de si solo vimos serie de tiempo. Ok, bien. Igual, perdón, lo de series de tiempo, perdón, lo que dijiste de como múltiples dimensiones de los datos, eso sí estaba en los videos, que decía que había como 2 dimensiones, una del tiempo y otra de las features. No, eso va más para el lado de series. Acá no hay algo temporal. Por eso Ok. tampoco no hice tanto enfoque en lo temporal en la parte de series. No, acá lo que hay es que en vez de ver una variable cómo evoluciona a lo largo del tiempo, vemos en un encoding de 100 dimensiones, vemos 100 variables cómo evolucionan a lo largo del tiempo, o a lo largo de la muestra. Entonces, un ejemplo que tengo acá. Este está un poco más prolijo, este collab. Traté de que sea bien reproducible los números con... Esto es lo que les decía la vez pasada, hay que setear la SID que usa TensorFlow, la SID que usa NumPy, la SID que usa la random de Python. Por eso es que capaz a veces es un poco complicado que sea todo bien reproducible. Creo que con esto debería estar. Hagan pruebas y si no vemos de qué más hay que agregar para que sea reproducible. Entonces los datos son estos que son los mismos. Sentiment. Separamos en train, temp y test y hacemos un tokenizado, un embedding y un padding. Estamos haciendo 3 cosas. Esto es algo que pueden hacer para el segundo modelo o incluso para ambos modelos si quieren. Es para hacer un tokenizado más avanzado. ¿Cómo funciona esto? El tokenizado es lo que vimos. Es simplemente para separar las palabras, para separar los tweets en una lista de palabras. Y capaz separarlo, no sé, separar el hashtag de la palabra o no, son cosas para ver. Pero no es más que eso. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? El siguiente paso es el embedding. Entonces, ahora ustedes ya saben qué es un embedding. Si tenemos una palabra, o si tenemos un tweet. Hola, ¿cómo estás? Después del tokenizado, ¿qué nos queda? Nos queda hola, nos queda cómo, nos queda estás. Después del embedding, ¿qué nos debería quedar? ¿Alguno puede
decirme qué... ¿Un vector? Un vector, más o De n menos. dimensiones. Sí, te falta una cosita nada más. O sea, algo así nos devuelve esto. Después de el embedding o algo más. Un vector por token, listo, eso mismo. Entonces, nos va a quedar el token del hola, nos va a quedar el token del cómo, no sé, y el token del estás. Entonces, esta única oración nos quedó en una matriz, básicamente. Ahora capaz tiene un poco más de sentido porque las convoluciones también sirven para procesamiento del lenguaje natural. Porque a la larga acá estamos trabajando con una especie de matriz. Entonces, esto es el tokenizado y esto es el embedding. ¿Por qué el padding? ¿Se les ocurre? Bueno, así como tenemos este tweet, podemos tener un tweet de 25 palabras. ¿Y cómo hacemos para que un modelo entienda este vector de 3 palabras que tiene forma 3, 3, 5 y esta palabra de acá que tiene forma 5, 5, 5, 5, 5 de nuevo, ¿no? Creo. Pero bueno, este tiene forma 3, 5 y este tiene forma 5, 5. El modelo no puede entender ambos. O es complicado al menos, no es fácil que el modelo sea apto para cualquier cosa. Lo que se hace es se padea. Al igual que se hacía en matrices, ¿qué vamos a hacer? Bueno, al vector, a esta secuencia de acá le vamos a completar con ceros. Con unos ceros acá y otros ceros acá. Entonces, esto de acá ya es una secuencia y donde llegan los ceros es que el modelo deja de leer. Podemos hacer que lea los ceros también, pero hay un parámetro para hacer que cuando llega el cero, como que la red recurrente se dé cuenta que terminó la secuencia y como que lanza una excepción, que se ataja arriba y cuestión que deja de leer. Es lo importante. Pero bueno, acá entonces, esto es un poco el proceso de tokenización, embedding y padding. ¿Qué es lo que hago acá abajo? De nuevo, hay que asignar algo para lo desconocido, porque no podemos tener un vector por cada palabra posible y si no llega una nueva palabra y rompe. Entonces mejor confiamos en hipótesis distribucional y a lo desconocido le asignamos un valor. Hacemos el tokenizado, hacemos el fit, hacemos el padeo, que ven que acá usa path sequence. A ver, se puede hacer a mano, es muy fácil, es simplemente estirarlo hasta que llegue un largo. Y también es acortarlo si se pasó. Es decir, si hay un tweet más largo, queremos acortarlo. Yo acá elegí maxLength 50, no me acuerdo cuánto es el largo máximo en tweet en el dataset. Vean eso de no estar recortando de más ni nada. Pero acá entonces, este sería el preprocesado que harían para que lo pueda entender una red que trabaje consecuencias. Ahora, una distinción respecto de lo que vimos en el collab de series. Antes teníamos una única serie y predecíamos los siguientes valores. Ahora, en cambio, tenemos muchas series y por cada serie queremos hacer una clasificación. O sea, es un problema distinto, si bien se aplican las mismas herramientas y podemos usar ciertas cosas en común, la función que estamos planteando es otra. ¿Hasta acá hay una duda? Bien. Bueno. Acá hago el embedding. Esto es Word2Vec entonces. Para descargarlo tienen que capaz hacer pip install, pero igual hay otros embeddings, pueden usar otros. Capaz que hasta hay embeddings específicos para tweets que les pueden servir. Investiguen qué hay, investiguen qué pueden tener. Y si no, también pueden trabajar con, ¿cómo se dice? Con su propio embedding, simplemente con una capa de embedding, que igualmente la vamos a tener que hacer. Ahora, yo directamente voy a trabajar con las neuronas recurrentes, con las GRU, con las LSTM, pero esto podrían aplicar el embedding y después trabajar con árboles o con KNN. O sea, no quiero que se queden con que esto está muy atado a redes. Si bien tenemos la parte de series de tiempo ahora, toda la parte de trabajar con
con estos embeddings y con esta tokenización y con padding podrían usarla para otras cosas. Podrían esto aplanarlo o podrían trabajarlo de otra forma y que igualmente aplicarle un árbol después. Pero como ahora voy a trabajar con una red, directamente le voy a aplicar una capa interna de embedding y voy a dejar que el modelo lo entrene si quiere. Esto lo saco porque no corre. Ok. ¿Algo más por acá? Este es el embedding. Acá hay un montón de parámetros. Esto es lo que usa para entrenar. Esto es la cantidad de workers, o sea, es algo de concurrencia. La window que mira, acá estamos haciendo que mire. No me acuerdo exactamente qué es este parámetro. Tengo dudas ahora, la verdad. Debería buscarlo para no tirarle fruta. Pero bueno, lean un poco la docu, vean que tiene un montón de cosas útiles. Si van a usar una herramienta, vean qué herramientas, o sea, vean qué viene con esa herramienta, qué cosas pueden usar y demás. Y después el modelo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esta es la matriz embebida. Vamos a agarrar los pesos y se la vamos a pasar a un embedding. Entonces, esto ya, el modelo tiene el embedding que descargamos y lo va a poder aplicar. Y después podemos jugar un poco con que sea entrenable o no sea entrenable. ¿Cuál es la ventaja y la desventaja de que sea entrenable o no entrenable? ¿Algunos se le ocurre? Bueno, si no es entrenable, tenemos muchos menos parámetros. Acuérdense que esto que tiene la cantidad de palabras por la cantidad por el tamaño del embedding que queremos. Eso es la cantidad de parámetros. Entonces, si teníamos 50.000, si tenemos vectores de tamaño 200 y un vocabulario de tamaño 50.000, tenemos 50.000 por 200 parámetros entrenables. Entonces es mucho más rápido que no sea entrenable, más si ya esto está embedido con información útil. Pero bueno, también podemos destrabarlo, que tarda un poco más, pero que a cambio el modelo pueda usar esos vectores como le convenga y que no tenga que depender de lo que sale después. Acá les dejé comentado un poco como qué va saliendo en cada parte. Arrancamos con estas palabras, ¿no? Con los tokens. A estos tokens, entonces, por cada token se asigna un vector, que es lo que veíamos antes. Y ahora nos queda entonces esta secuencia como la que, bueno, justo la ahorré, pero la secuencia esta que es como una matriz. Entonces tenemos que, de cierta forma, para pasárselo a una red densa, tenemos que achatarlo. Hay varias formas de hacer esto. Esta es una, esto hace el promedio elemento a elemento. Entonces, si tenemos el vector 0, 1 y el 1, 0, nos devuelve el 0,5, 0,5. Así pasamos de una secuencia a un único vector. Acá todavía no estamos trabajando con secuencias, simplemente hacemos el embedding y se lo pasamos a una variable. Esto, más o menos algo funcionó. Si se fijan, arrancó a overfitear. O sea, arrancó a mejorar y mejorar la accuracy y bajar la 2, pero contra los datos de validación dejó de mejorar ya por este punto. Esto es lo que les tengo graficados acá. Esto es la accuracy para training y para validation. Está bueno verlo. ¿Esto implica que el modelo está overfiteando? No necesariamente. Podría ser que los datos de validación están mal armados. Podría ser que hay una distribución distinta en los datos de validación y en los de train. Eso también se vería similar a esto. Pero bueno, acá justo vemos claramente que arranca a entrenar muy similar y en un punto se estanca en un dataset y sigue mejorando en el otro. Entonces acá esto es overfitting. Bueno, después acá tiene un poco el modelo en sí. Y ahora lo que hago es trabajo con lo mismo, pero aplicado con secuencias, trabajando con estas capas intermedias. Como ven, no es tan complicado trabajar con estas capas que vemos. Si bien la teórica es difícil, la arquitectura es difícil, o no difícil, pero es más o menos compleja, tiene varias cosas, tenés que ver bien qué entra, qué sale, el estado interno que guarda, cómo era esto de que olvidaba, de que tiene algo para olvidar, algo para memorizar, como tiene varias cositas esto por adentro.
Entonces está bueno, nada, Keras nos da una API muy cómoda para usarlo, es muy fácil, y de paso les tiro, si hacen redes neuronales para el segundo modelo, el optativo de trabajar con estas capas lo van a tener muy a mano. Así que nada, es como una sugerencia, algo que a mí me gustaría ver, si les interesan los temas sobre todo, pero no es obligatorio en lo más mínimo, pueden no trabajar con redes. Pero bueno, así suman algún punto y se sacan de encima ya optativos. Y bueno, después no es más que entrenar la red, es un poco lo que venimos viendo desde lo que vimos el lunes pasado y lo que vimos hoy en el primer collab. Es ir entrenando, ir viendo que da, acá como ven también overfiteó, la loss acá llegó a su mejor punto en acá, a 0.62, y ahí fue empeorando hasta el 0.9. Ven que pasó un poco lo mismo, acá overfiteó un poco. ¿Cómo podremos hacer para evitar el overfitting? Early stopping. Early stopping es una, de hecho yo acá usé early stopping, o sea que esto de acá se revirtió a los pesos que tenía en este punto de acá. Early stopping o sea, sigue un par de POCs y cuando dice, che, ya voy 7 POCs sin mejorar, da un paso para atrás y revierte los pesos al mejor score que tuvo hasta ahora. Entonces, eso está bueno, ver early stopping. Ahora, este modelo no overfiteó, a lo sumo, un poco overfiteo le va mejor en train que en validation, pero podemos ver que no quedó algo que memorizó un dataset y que llegó a empeorar el otro. Y acá nada, pueden jugar un poco con un poco de todo. Están las layers bidireccionales, no sé si se mencionan en los videos. Pero como que esto que hace la red recurrente de conectar con el de al lado lo hacen en ambas direcciones, entonces sacan más información. Para cosas como Twitch sirve bastante. Esa es otra cosa que pueden hacer. Pueden buscar un poco para problemas de tweets qué son las soluciones que se sabe que funcionan. Hay hasta papers analizando tweets, así que aprovechenlo para eso y vean un poco qué funciona, cuál es el estado del arte. El estado del arte es Transformers en realidad, que no quiero que eso sí ya es muy avanzado para que se metan y difícil de entrenar. Pero bueno, acá tenemos un poco entonces las redes básicas. ¿Alguna duda del TP o de la clase? Bueno, van a meterlo al TP. Miren que hay TP4, este Quatri. Alguien había preguntado para hacerlo en grupos. No me acuerdo si fuiste vos, Maxi. Sí, yo había preguntado. Estamos viéndolo. Creo que van a poder hacerlo en grupos. Obviamente, si lo hacen solos, capaz no nos preocupamos si queda un poco desprolijo. Si lo hacen de... No sé si estamos viendo si de a 2 o de a 3, las cantidades que quieran. Si es de a 3, vamos a hacer un poquito más... Vamos a buscarlo un poco más que esté prolijo y que esté bien hecho y que dé un poco mejor, pero es probable que puedan elegir hacerlo de grupos. Ok, tengo una pregunta más de régimen de cursada. Entiendo que hay final, ¿no? En la materia. Sí. Ok, y hacer TP4 te da una mano para la cursada o para el final o cómo es eso? No te exime del final. Nos parece que está bien una instancia de evaluación obligatoria, que sea individual, que no sea todo TP en la compu, pero sí lo que hace es te suma puntos. Te suma, al menos otros 4 será 2 puntos extra sobre lo que tengas. Entonces, si vos capaz en la cursada tenías un 8 y te sacabas un 6 en el final, te queda un 7, pero si hiciste el TP y lo hiciste bien, te suma 2 puntos, te queda un 9. Entonces, como que es un poco para que vayan más relajados al final, si le meten al TP4. Ok. Es opcional, es opcional. O sea, no resta, solo suma el TP4. Solo suma. Pero si desaprobas el final, te suma igual. No, es sobre la nota final de la materia. Sobre la nota que te haya quedado después de aprobar el final, ahí te suma. Bueno, ¿alguna duda más? ¿El TP les estuvo costando mucho? Sí, creo que aquí hay que ajustar. No sé si nadie estás por ahí. Sí, acá estoy.
Bueno, si quieren pasamos al Kahoot, si no hay ninguna duda más. Suerte con el TP3. No sé, Nati, si tenías algo para dar al final. No, creo que hay como superposición con un par de cosas. Me parece que estamos bien con esto. Lo que estaba viendo es que había 2 Kahoots candidatos y ya opté por uno de ellos como para compartir. ¿Querés que lo comparta yo? Dale. Dale. Hay un collab más. Creo que ya se hizo un poco largo. No quiero tampoco que Sí, dure como como la que otra si no vez. va a ser muy Perfecto. extenso, ¿no? Pero como Pero quiera. para que sepan los chicos, hay un collab más que tiene ejemplos un poco más de juguete, pero está bueno porque juega con todo. Juega con char embedding, juega con LSTM, con GRU, con un poco de todo. Este collab lo pueden descargar y pueden ir jugando a ver qué funciona, qué no, qué entrena mejor, qué no. Creo que ya tienen su TP igual para eso, para pelearse. Pero bueno, por si quieren un poco ver bien cómo corre esto, si quedan con ganas de chusmear algo, todos los collabs que hago trato de que sean ejecutables y replicables lo más posible. Bueno, dejo de compartir. Ahí estoy. Así que bueno, si quieren el otro collab, solo pídanlo. Yo igual ahora después de la clase paso los que usamos hoy. A ver, bueno, ahí comparto yo. Ahí tienen el número, es 360-1328 y ahí lo compartimos por el chat. A ver. 34 y somos 40, pero creo que te duplica. Yo aparezco 2 veces, pues estoy presentando. ¿Quiénes estamos? Vos también estás 2 veces. No, a mí no lo veo. Creo que podemos arrancar. ¿Falta alguien? ¿No? Bueno, empezamos. ¿Cuál de las siguientes es una técnica de regularización de redes neuronales? Bueno, dropout, no, todas las anteriores no. A ver, vamos a ver cómo les fue. Muy poquito tiempo, ¿no? Yo también me sorprendí. Espérenme un segundo. Denme un minuto. Vamos a hacer un ajuste. ¿Les molesta empezar de nuevo? Porque yo también me sorprendí por el coso. ¿Les parece? Y sí, bueno, pero tampoco es la idea. A ver, ahí vamos, paren, vamos a hacer lo siguiente. Déjenme que lo que voy a hacer es chequear porque
como estábamos entre 2, yo le había sumado al otro, pero... Ahí vamos. Le voy a sumar un poco de tiempo, porque si no va a ser... Ah, pero nos había quedado mal un par nada más. Bueno, vamos a ir de nuevo, chicos. Y mientras tanto, algo que me había olvidado, vamos a detener la grabación.